Ahora vamos a ver diagnóstico diferencial y abordaje de pacientes que tienen evento cerebrovascular o si duran menos de 24 horas los síntomas, entonces un ataque isquémico transitorio. Entonces, primero, paciente que viene con un evento cerebrovascular como tal, o sea, con un stroke, en donde si no hacemos intervención, los síntomas van a durar más de 24 horas. Entonces, esto puede ser por una hemorragia o puede ser isquémico. Entonces, lo primero que hacemos, o sea, el mejor estudio inicial, va a ser diferenciar si es hemorrágico o si es isquémico. Y esto lo hacemos con una tomografía computarizada. Porque en la tomografía computarizada rápidamente se van a ver los cambios de un evento cerebrovascular hemorrágico. Pero si es isquémico, se va a ver negativo. O sea, no vamos a encontrar cambios en la tomografía computarizada. Y entonces, en este caso, lo siguiente que hacemos es una resonancia magnética. Resonancia magnética ponderado por difusión. En donde decimos, la resonancia magnética es el estudio más acertado para un evento cerebrovascular isquémico. Pero lo primero es hacer una tomografía computarizada para diferenciar si es hemorrágico o isquémico. Porque los cambios en la tomografía computarizada en un evento cerebrovascular isquémico puede tomar como hasta 3 a 5 días en verse. Entonces, este es diagnóstico de un evento cerebrovascular. Y un ataque isquémico transitorio, ¿cómo se va a presentar? Pues igual que un stroke. La única diferencia es que los síntomas duran menos de 24 horas, pero puede ser muchas veces el paciente llega y todavía viene con los síntomas, o en el camino al hospital, por ejemplo, se le quitan los síntomas. Pero de todos modos, el abordaje inicial es lo mismo. Hacemos la tomografía computarizada y si sale negativa, hacemos la resonancia magnética. Entonces, diagnóstico como tal es tomografía computarizada y si sale negativo, resonancia magnética para los dos, ya sea que sospechamos un stroke o un ataque isquémico transitorio. Ahora, diagnóstico diferencial. Entonces, paciente que viene con un evento cerebrovascular es un paciente que va a tener déficit neurológico, pero muchas veces se puede presentar con cefalea, puede tener trastornos de la vía de dolor y temperatura, puede tener trastorno de la vía de propiocepción y tacto fino, puede tener debilidad motora, ya sea con síntomas de motoneurona superior o síntomas de motoneurona inferior. Y obviamente dependiendo de la arteria que esté involucrada es cómo se va a presentar el paciente. Pero básicamente, diagnóstico diferencial de un paciente que viene así, podemos pensar que es un paciente que viene con un tumor cerebral. Paciente que viene con tumor cerebral se puede presentar con déficit neurológico focal y también se puede presentar con cefalea. Otro diagnóstico diferencial sería un paciente que tiene angiopatía por amiloide, en donde el paciente que tiene angiopatía por amiloide finalmente va a tener un sangrado, pero el sangrado es por la angiopatía por amiloide. Entonces, diagnóstico diferencial de un evento cerebrovascular, podemos pensar un tumor cerebral o angiopatía por amiloide. Ahora, diagnóstico diferencial de un paciente que viene con un ataque isquémico transitorio. Es un paciente que se va a presentar igual, puede ser con dolor, o sea, cefalea, puede ser con amaroxis fugaz, que es pérdida de la visión monoocular. Se puede presentar igual con los trastornos que ya vimos, trastornos de la vía de dolor y temperatura, trastorno de la vía de propiocepción y tacto fino. También puede tener déficit motor, pero los síntomas se resuelven en menos de 24 horas. Entonces, muchas veces cuando el paciente ya llega al hospital, ya tenemos resolución de los síntomas. Entonces, diagnóstico diferencial en un paciente que tiene esos síntomas y que se resuelve, podemos pensar, por ejemplo, puede ser un paciente que haya convulsionado, convulsiones. Puede ser un paciente que tenga migraña, en donde aquí tenemos cefalea y en la migraña tenemos lo que se llama aura, que son síntomas o cosas que el paciente percibe antes de que venga como tal el dolor severo de la migraña. Y eso puede ser amaroxis fugaz o puede ser algún trastorno sensitivo, por ejemplo.
Entonces, convulsiones, migraña, también un hematoma subdural puede ser un diagnóstico diferencial, porque en el hematoma subdural podemos tener déficit neurológico y hay veces donde podemos tener un intervalo lúcido, que es donde el paciente primero puede tener pérdida de conciencia y luego ya otra vez que le vuelva conocimiento y luego ya viene con síntomas neurológicos. Aunque esto es mucho más clásico del hematoma epidural. Pero de todos modos, hematoma subdural es un diagnóstico diferencial. Entonces, como tal, diagnóstico diferencial de un evento cerebrovascular, dijimos puede ser un tumor del sistema nervioso central o puede ser angiopatía por amiloide. Y diagnóstico diferencial de un ataque isquémico transitorio, tenemos que pensar en migraña, convulsiones o hematoma subdural, más o menos como regla general. Ahora vamos con abordaje. Entonces, todo paciente que sospechamos que viene con un evento cerebrovascular es un paciente que probablemente tengamos que darle trombolíticos. Entonces, siempre vamos a pedir biometría hemática completa, vamos a pedir relación de nitrógeno ureico a creatinina, vamos a pedir troponina y enzimas cardíacas y vamos a pedir los tiempos de coagulación. Tiempos de coagulación, queremos saber qué tan anticoagulado está el paciente, si es que está anticoagulado, si tiene algún trastorno de la coagulación. Entonces pedimos el tiempo de protrombina y el tiempo parcial, el tiempo de tromboplastina parcial. Entonces este es de estudios de laboratorio inicial y ahora tenemos que no nada más diagnosticar que el paciente tiene un evento cerebrovascular, que eso ya vimos. El diagnóstico lo hacemos con tomografía computarizada y luego con resonancia magnética si es que sale negativo. Ahora específicamente en un paciente que tiene un ataque isquémico transitorio. En estos pacientes la tomografía computarizada y la resonancia magnética va a salir negativo, porque es muy poquito el tiempo donde el paciente va a tener el trastorno neurológico y no va a ser suficiente tiempo para que ya se revelen los cambios en estos estudios. Entonces, la tomografía y la resonancia magnética, que generalmente son negativas en un ataque isquémico transitorio. Ahora tenemos que diagnosticar la causa, ver por qué el paciente tuvo el evento cerebrovascular o el ataque isquémico transitorio. Entonces, ya en videos anteriores vimos etiologías. Como etiologías mencionamos, puede ser por ejemplo por un trombo, puede ser por un émbolo, en donde aquí tenemos que evaluar el corazón. Corazón, por ejemplo, por posible crecimiento de la aurícula izquierda que predisponga a tener trombos o por una fibrilación auricular. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el corazón? Hacemos un electrocardiograma para ver la fibrilación auricular. Si sale negativo, entonces hacemos un Holter de 24 horas, en donde básicamente al paciente le estamos tomando un electro durante 24 horas. Si sale negativo, entonces podemos hacer un Holter de 30 a 90 días. O sea, estar monitorizando al paciente por 30 o hasta 90 días con un electrocardiograma. Y esto aún puede salir negativo. Si sale negativo, diríamos fue un evento cerebrovascular criptogenético. O sea, de causa desconocida. Pero también tenemos que evaluar las carótidas. Entonces también vimos que el evento cerebrovascular puede ser por estenosis de las carótidas, que va a ser generalmente por placa de ateroma. Entonces está la carótida y podemos tener placa de ateroma. Entonces para eso vamos a hacer un ultrasonido de la carótida, podemos hacer una angiografía, también podemos hacer una resonancia magnética. Si encontramos que el paciente tiene estenosis de más del 70% del corte del área transversal, aquí muy importante, no estamos hablando del radio. No estamos hablando de radio, estamos hablando del área de corte transversal. Este es, si agarramos la arteria, aquí está la arteria. Y hacemos un corte transversal, este corte transversal. Entonces, así está un corte transversal de la arteria. Y si más del 70% de la arteria está ocluido, entonces de todo el área, si más
del 70% del área está ocluida y el paciente tiene síntomas, entonces vamos a hacer una endarterectomía, que es básicamente hacemos una incisión en la arteria y vamos a quitar la placa de ateroma. Y esto también es generalmente en pacientes ya de mayor edad, más de 60 años. Ahora, si tenemos una estenosis leve o moderada, estenosis leve es de menos del 50% y estenosis moderada es del 50 al 70%. Entonces, en estos casos no está tan claro si tenemos beneficio en hacer la endarterectomía, pero puede ser que funcione para pacientes que tienen más de 50%, digamos de 50 a 70% de oclusión, y son hombres y tienen menos de 60 años. Digamos, en esta subpoblación todavía no es tan claro como en esta subpoblación, que sí es clarísimo que hay que hacer endarterectomía, pero les puede funcionar. Y en donde menos está claro que hay que hacer es si son mujeres, porque ellas tienen menos riesgo tenemos menos riesgo por los estrógenos. Entonces, si tenemos síntomas y la oclusión por la placa de ateroma es más del 70%, hacemos una arterectomía. Si tenemos estenosis leve de menos de 50 o de 50 a 70%, no está tan claro. Pero si es de 50 a 70% y es hombre y tiene menos de 60 años, puede ser que le funcione, pero no está tan claro. Si es este tipo de paciente, pero por alguna razón no podemos hacer la endarterectomía, como alternativas podemos poner un stent. Eso es como alternativa. Entonces, pacientes que vienen con evento cerebrovascular o un ataque isquémico transitorio. El primer estudio es una tomografía computarizada. Si sale negativa, hacemos una resonancia magnética. Como abordaje, tenemos que pedir la biometría hemática, el nitrógeno ureico y la creatinina, los tiempos de coagulación, troponina y enzimas cardíacas. Y tenemos que evaluar la causa, que esto lo vamos a hacer con electrocardiograma y el Holter, y con estudios para ver las carótidas. Y dependiendo de qué tanta estenosis de la carótida tengamos, cuál va a ser el tratamiento. Y también obviamente depende, si encontramos que el paciente tiene fibrilación auricular, pues tenemos que dar tratamiento para la fibrilación auricular, más el tratamiento para el evento cerebrovascular. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.